mucho, como ocurre a veces. Bueno, ok. Entonces vamos a iniciar con lo que viene, ese tema, que viene siendo la parte de historia de la radiografía. Como ustedes pueden ver, eso fue, ¿en qué año fue que se descubrió ¿en qué año fue que Röntgen hizo su primer trabajo con la radiología? ¿Qué año fue? ¿Quién me dice? ¿No recuerdan? Y está reciente la fecha, fue en noviembre. Fue, ¿qué día? ¿Qué día de noviembre fue eso? ¿No lo recuerdan? Fue 8 de noviembre. exactamente, de 1895. Muy bien. Bueno, vamos entonces a darle velocidad. La historia de los rayos X, como ustedes ven, primero empezó William Morgan haciendo pasar corriente eléctrica a través de un conductor al vacío. Eso fue en el 1785 en Londres. Como ustedes saben, todos los inventos, todos los descubrimientos tenían que pasar por el reino, por la aprobación de la reina, porque Inglaterra es una sociedad que está estructurada así. Todavía, inclusive, bueno, ustedes vieron el funeral de la reina que reciente, que fue un despliegue de todo, de protocolo y de organización. Muy bien. Entonces, como dice ahí, pasaba corriente eléctrica a través de un tubo al vacío y se veía una luz verde en el 1895, como ustedes dijeron muy bien. Después, Röntgen en Bavaria, una ciudad de Alemania, fue experimentando, haciendo, vamos a decir que adelantando los procesos ya que venía haciendo Morgan y otros más. eh, Tomó la primera radiografía histórica, que fue la de la mano de su esposa. Como ustedes pueden ver, era una radiografía que en esta época quizás nadie lo hubiera aprobado, pero en ese momento se fue una de un cuerpo y se pudiera visualizar y mantener, fíjense, la radiografía de la mano de la esposa de Röntgen. Eso le cogió 20 y tantos minutos. Imagínense ustedes todo ese tiempo para conseguir esa radiografía que no tenía una gran nitidez, pero en esa época fue así. Esta es una técnica que se usaba todavía en esa época. Las casas productoras de películas radiográficas, la casa fabricante, la Kodak y otras más, no habían entrado en ese mercado. Apenas se imprimían era sobre láminas de metal en Francia, de aguerrotipo, bien experimentando. Tampoco se conocía los daños que podían hacer las radiaciones. Aquí vemos una vista de la casa de Röntgen, que luego se convirtió en museo, donde él hacía todos sus experimentos. Estas son fotografías de equipos de rayos X de esa época. Como ustedes ven, todavía esas personas trabajaban e ignoraban los daños, las secuelas que podían producir los rayos X a largo plazo. Miren aquí, es el famoso tubo de Crookes, que circulando corriente eléctrica a través de un conductor del tubo al vacío se vería una luz verde azulada. Eso fue los primeros pasos de los rayos X. Como hemos dicho, en zapaterías de las grandes ciudades, Nueva York, París, Londres, se hacían en esa época radiografía de los pies para ver si los zapatos le iban a ajustar. Una serie también se llegaron a hacer radiografía de la cabeza, pero no con intención diagnóstica, sino para ver los pensamientos, si era, o las enfermedades mentales. Es decir, todavía se ignoraba cuál era el alcance de los rayos X y cuál iban a ser las secuelas. Miren aquí un certificado que pedían la casa vendedora, la zapatería, en las cuales decían que sí, que el zapato te iba a ajustar, que no tenía ninguna desviación, no tenía barbequín, no tenía ningún trastorno anatómico. Entonces ya ustedes saben que en este momento podemos decir que tenemos básicamente tres tipos de radiología. Quizás hasta más podríamos irla subdividiendo. Fueron la radiografía convencional, que fue la que Röntgen dio los primeros pasos. Luego tenemos la digital, que ha sido ya un adelanto, donde ya en la escuela contamos con radiología digital panorámica y seguiremos ampliando en eso también. La radiología digitalizada, que es el intento de convertir la radiografía convencional a radiología digital. Bien, la radiología digital, ustedes saben la ventaja que tiene, que es una captura inmediata. Funciona en el mismo sistema que nosotros vemos con los celulares, que la imagen que uno tiene enfocada, esa es la imagen que vamos a obtener. Distinto a como era la radiología convencional, que hasta que uno nos revelara la placa radiográfica no sabía qué había pasado, cómo había salido, si tenía buena angulación, si había sido la zona que uno le interesaba. Es decir, que ya con la radiología digital podemos saber que lo que vamos a radiografiar es lo que se va a ver y en ese sentido no hay confusión.
La radiología digitalizada, como hemos dicho, es el intento de transformar un tipo de radiología a otra. Bien, ustedes pueden ver aquí ya, miren, esta es la última tecnología de radiografía, en la cual, fíjense, se notan hasta los músculos, los huesos. Miren ese reloj de pulsera, la masa muscular, los tendones, todo. Esa es la última tecnología. Viene, beneficios colaterales de la radiología digital: sanitario, económico, ergonómicos y diagnóstico de envío de resultados. Miren, esta es otra técnica también que se la traje, que eso es escáner intraoral. Fíjense cómo se obtienen prácticamente impresiones, modelo tamaño natural, que eso va a cambiar mucho los procedimientos de prótesis, de ortodoncia y todo lo demás. Con esa imagen usted puede tener un modelo 3D, tamaño real. Mírenlo aquí. Volviendo atrás al tema, los beneficios sanitarios que nos aporta la radiología digital son muy importantes, o sea, menores cantidades de radiaciones, tanto para el paciente como para el operador, porque el tiempo es más rápido y los sensores son tienen mayor capacidad para captar una imagen en tiempo. Se economizan los materiales, se economizan revelador, fijador y materiales de placas radiográficas. También eso es otro beneficio económico. Los beneficios, miren los beneficios: ahorro de placas radiográficas, rollos radiográficos, ahorro en la compra de reveladores y fijadores. En los sitios donde se usan procesadores de placa automáticos también se economiza eso. Económico también, podemos hacer archivos digitales, lo que nos permite almacenar grandes cantidades de placas y preservarlas, que no van a mojarse, no van a coger hongo, se pueden hacer archivos, está en la nube. Quiere decir que hay muchas ventajas que ofrece ya la radiología digital. Como dice aquí, facilita la creación de archivos digitales, menor necesidad, porque hasta en una memoria pequeña podemos nosotros guardar una cantidad de informaciones de placas radiográficas. Diagnóstico, envío de resultados. Ustedes mismos se envían las imágenes a los celulares, le pueden enviar por vía email. Es decir, es mucho más amplia la cantidad de recursos de envío y de procesamiento de placas, digo, de radiografía digital. Fíjense, se puede enviar por vía internet, no importa en qué lugar del mundo, por vía internet eso es instantáneo, lo que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente con un diagnóstico hecho precozmente. La interconsulta entre profesionales, tú puedes preguntarle a un colega que esté, no importa en qué lugar del mundo, qué opina de esto, y hacer comunicación mucho más flexible y más rápida. Las desventajas es una facilidad para modificar imágenes, pero eso no tiene prácticamente, eso se ha reducido al mínimo, y el costo, que todavía está un poco alto, pero poco a poco, como todas las cosas van buscando precio, en la medida que se comienzan a fabricar ya en grandes cantidades, el precio ya disminuye automáticamente. Aquí, miren aquí una pantalla donde se ve, tenemos una radiografía panorámica, una lateral, periapical, tenemos una fotografía del labio. Es decir, que ya con la tecnología digital las cosas se van simplificando y mejorando en calidad de imagen y en capacidad de envío de la misma. Bueno, ¿cómo se producen los rayos X? ¿Cómo se y frenados bruscamente? Y como hemos dicho, hemos comentado, qué parte de la radiación se convierte en onda efectiva y qué parte se transforma en calor. Alguien me diga rápidamente, para no parar mucho, qué porcentaje se convierte en onda efectiva de rayo X y qué otra parte se disipa o se pierde en calor. ¿Quién opina de eso? Vamos a ver rapidito. Ana, Angélica, Un uno Eneroliz. por ciento no era. Exactamente, sí era un 1%, exactamente. Un 1% se convierte en onda efectiva y el resto se disipa en forma de calor. Muy bien. Por supuesto, como todas las cosas deben tener un control de calidad para tratar de optimizar y conseguir radiografía de muy alta calidad. Eso ya es otro paso. Así que ustedes pueden ver, este es un tubo radiógeno que tiene, como sabemos, un filamento de tungsteno, que es un metal cuyo punto de fusión está cercano a los 2000 grados centígrados, por eso se utiliza ese metal, igual que también en la placa aquí donde chocan los rayos X, o sea, el ánodo. Entonces también eso debe ser de tungsteno, como vacío, circulando corriente eléctrica modificada ya mediante un transformador y miren aquí, viene la corriente eléctrica del transformador, como ustedes ven, aquí está el filamento de tungsteno, producen los rayos X cuando son frenados bruscamente, acelerados y frenados bruscamente. Es el mecanismo. El tubo radiógeno, lo vemos aquí. Después se modificó y se creó lo que se llamaba el ánodo giratorio. Ahora vamos a ver algunas de las propiedades de los rayos X.
quizás la más importante o una de que fue la que introdujo, vamos a decir, esa tecnología es la capacidad para causar fluorescencia en ciertas sustancias y que haga brillar que se brille al oscurecer. Una de las capacidades principales de los rayos, una de las propiedades, atraviesan el cuerpo humano. Por eso se utiliza para radiografía no solamente el cuerpo humano, sino ya se utilizan en otras cosas, ya se utilizan hasta en seguridad de aeropuertos para detectar drogas y armas. Es decir, que ya se ha ampliado, no solamente se ha quedado en el área médica, sino también se usa también en el área industrial para detectar si hay fisura en alguna caldera. Es decir, ya se ha ampliado mucho el rango de utilidad de los rayos X. Como dice aquí, el lado número 3 forma una imagen latente en la película. Una imagen latente quiere decir que es algo que hasta que no se haga el proceso, hasta que no se complete el proceso de revelado, el proceso de laboratorio, la imagen no será visible. Nosotros tomamos la placa, pero hasta que no la llevemos al cuarto oscuro a revelar no podemos verlo. Esa es una de las ventajas de la digital, que no tiene, que se economiza todo ese proceso de cuarto oscuro. También la número 4 tiene efectos biológicos, es decir, vamos a ver más adelante, produce modificaciones a nivel celular y a nivel de los tejidos, y por eso se utilizan en radioterapia, es decir, para tratamiento de tumores malignos. Son invisibles, no se pueden detectar con ninguno de los sentidos, no tienen masa ni peso, viajan a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros, no tienen carga, viajan en línea recta, ustedes saben, pero cuando choca se dispersa, de ahí vienen las radiaciones secundarias que la veremos más adelante. Viajan en ondas y tienen una longitud de onda corta, como sabemos, se prefieren los rayos X de longitud de onda corta porque tienen mayor poder de penetración y producen menos daño en los tejidos circundantes. La número 11 puede causar cambio biológico en las células vivas, como ya hemos visto, eso es lo que nos permite utilizarla en radioterapia, los cambios que produce. Aquí vemos que son imperceptibles en nuestro sentido, no podemos ni olerlo, oírlo, tocarlo, verlo, ni nada, ni gustarlo, degustarlo, no tiene ningún sabor tampoco. Las propiedades, aquí se ven los rayos X, distintos tipos de radiaciones, de esa, la que más se utiliza, aparte de eso, es la radiación gamma, que se emplea para esterilizar materiales que no se pueden hacer por medios químicos ni medios térmicos, que no se pueden ni esterilizar por calor ni con medios químicos, por sustancia de esa, para esterilización en frío, como se llama. Aquí vemos que debe tener, se prefiere, como hemos dicho, los rayos de longitud de onda corta porque tienen mayor capacidad de penetración y hacen menos daño. Lo de onda larga tiene menor capacidad de penetración, entonces eso no se prefiere, no se le da prioridad. La longitud de onda, como ustedes saben, es la distancia entre una cresta, como las olas, vamos, entre la cresta de una ola, el pico de una ola y la otra. O sea, eso es la longitud de onda, la distancia. Quedan 10 minutos, nos dice aquí el aviso, cuando le demos cuando se termine, lo vamos a grabar, a ver si lo subimos y seguimos. Bueno, la longitud de onda se mide en nanómetros, una billonésima parte de milímetros, como ustedes pueden saber. Aquí se ve cuando un electrón es acelerado bruscamente y sacado de su órbita, y eso es lo que crea un proceso de ionización, y a partir de ahí es que se originan los rayos X. Conceptos sobre electricidad. Bien, mencionamos el electrón, que es la partícula elemental de la electricidad, que está rodeado constantemente por un campo eléctrico y adquiere otro durante su desplazamiento, otro campo magnético. Aquí se y como hemos repetido, frenado bruscamente, y eso va a hacer que se generen los rayos X. Moléculas es la parte más pequeña de un material, solamente se puede observar con un microscopio electrónico, se pueden dividir en átomos, que átomos, la palabra átomo viene de indivisible, el prefijo A es negación y tomo es división, pero ya cuando se creó la bomba atómica se comprobó que el átomo era divisible y tenían el gran poder. Fíjense ustedes lo que hizo la bomba atómica, como en Hiroshima en el 1945 devastó prácticamente ese territorio. Aquí lo vemos. Eh, lo que es la radiación inestante es producida por átomos inestables. El mismo concepto, el electrón arrancado de su órbita, sacado de su órbita y lanzado fuera. Entonces, eso es lo que produce el rayo X. Moléculas. Vamos a ver lo que es tensión, que es la capacidad para desarrollar un trabajo, y se va a producir por el choque de los electrones cuando intentan pasar a través del conductor. Es decir, mientras mayor la cantidad de electrones que intentan pasar a través del conductor, mayor será la tensión, el choque entre los electrones. Menor tensión, menor cantidad de electrones. Mayor tensión, mayor cantidad de electrones que intentan pasar a través del conductor.
Campo eléctrico es el espacio hasta donde se manifiesta la tensión, es decir, hasta donde se pueden sentir los efectos. Imagínense ustedes, para establecer una comparación, que nosotros tuviéramos una olla de agua hirviendo y la destapamos, hasta donde pudiera llegar el vapor de esa agua, eso podríamos compararlo, y decir que eso sería el campo eléctrico. Podríamos establecer ese tipo de comparaciones. Campo eléctrico, el conjunto de propiedades donde se manifiesta la carga eléctrica, donde ejerce su influencia. La corriente eléctrica es la acumulación y desplazamiento de electrones a través de un material. Eso es la corriente eléctrica. Electrones que se desplazan a través de un material que obviamente debe ser un conductor. Como decimos aquí también, siempre irá de que la tensión se va a tratar de equilibrar. O sea, si uno tiene exceso de electrones, la tensión del primero la corriente eléctrica circulará siempre del polo negativo al polo positivo. Negativo a positivo. Esa es la dirección que circula la corriente eléctrica. Tenemos dos tipos de corriente eléctrica, la alterna, que es la que se utiliza, la que está en las casas, que cambia constantemente de polaridad, cambiando el ciclo, o sea, cambia positivo y negativo, y la corriente directa, que es la de los acumuladores, de la batería, de los celulares, esa no cambia de polaridad. Esos son dos tipos de corriente. Mírenlo aquí, la corriente continua o directa, sentido de dirección. Esos son los dos tipos de corriente que tenemos. Polo negativo por el que salen y polo positivo por el que entran los electrones. Conductores de la electricidad, sabemos que se clasifican en dos tipos, buenos conductores y malos conductores. Los mejores conductores siempre son los metales y los malos conductores los no metales, la porcelana, plástico, aceite. Eso es. La fuerza electromotriz es la diferencia entre los dos, de lo potencial, los puntos de un circuito. Se expresa en voltios. Así es la unidad de medición, el voltio. La tensión se mide en voltios. Intensidad o amperaje es la cantidad de electrones que circulan a través de un conductor durante un segundo. Eso es el amperaje. Resistencia es la oposición que presenta un conductor al desplazamiento de los electrones. Se mide en ohmios. Como decimos aquí, la resistencia es directamente proporcional a la longitud, es decir, al largo, e inversamente proporcional a la sección, es decir, al grosor. Por eso, lo que uno llama resistencia, que se ven en la plancha, en las estufitas esas eléctricas que se ponen rojo como color cereza, por eso es un alambre relativamente fino y con muchas vueltas para que sea muy largo y más fino. Eso obliga a que los electrones cuando pasen choquen entre sí y generen el calor. Por eso es que se hacen así. Y la fórmula es la resistencia y la longitud entre la sección. La potencia es el resultado de multiplicar el voltaje por el amperaje. Tenemos los medidores de corriente eléctrica que se utilizan en la casa para determinar la cantidad de electrones que se consume, la cantidad de corriente. La ley de Ohm dice aquí, la intensidad es proporcional a la fuerza electromotriz e inversamente a la resistencia. El efecto Joule es que cuando parte de la energía circula a través de un conductor se transforma en calor. Eso es el efecto Joule, que lo hemos visto. Y mírenlo aquí. Y el efecto Edison es crear lo que es la soldadura eléctrica, los hornos eléctricos, que ya son mucho más efectivos. Eso ha evolucionado mucho la tecnología de reparaciones de carros y otras cosas, los hornos eléctricos. El efecto de Edison-Richardson es lo que genera la nube de vapor de electrones. Cuando yo decía, se liberan electrones y forman lo que se llama nube de vapor de electrones. Eso, el efecto de Edison-Richardson, permitió el desarrollo de la radiodifusión y de la televisión. Aquí vemos esto de la nube de vapor de electrones, como se ve ahí. Después, más adelante, se creó lo que era el ánodo giratorio para en el mismo punto y con eso podía prolongarse la vida, por decirlo así, la vida del ánodo giratorio, porque cuando estaba en el mismo punto se dañaba más rápido. El aparato radiográfico convencional, vamos a decir que está formado por transformadores, tubos radiógenos. Aquí vemos un transformador de baja, es una bobina para un transformador de baja, que la primaria es más larga que la secundaria. Y esos son dispositivos que permiten modificar la corriente eléctrica, transformarla, por eso se llama así. Aquí vemos el ánodo giratorio, que está pues un sistema parecido vamos a decir, a lo que son los protectores de pantalla de la computadora. Cuando se queda fijo una imagen, comienza a moverse. Bien, aquí vemos el ánodo giratorio, el tubo radiógeno, que es la parte principal del equipo rayo X. Aquí está el filamento de tungsteno, los rayos X, o sea, cuando son acelerados y frenados bruscamente y lanzados hacia el exterior. El ánodo giratorio, lo pueden ver aquí. Muchas de estas cosas que yo le estoy mencionando ya prácticamente pasarán a ser parte de la historia de la radiología, porque cuando la radiología digital ya
se propague, se popularice más, se haga más asequible, todas estas cosas quedarán fuera, pero debemos conocer la historia de los rayos X, cómo originaron y cuál ha sido cómo se originaron y cuál ha sido su evolución. Un equipo de rayos X de los primeros, en los cuales con él había que tomar el tiempo, esto se llamaba el cronorruptor, había que calcular el tiempo, el kilovoltaje y el miliamperaje. Ya todo eso el equipo lo hace automáticamente, pero en esa época era así era. Había que, ya cuando ustedes, ahora en los equipos actuales, cuando uno selecciona la pieza que va a radiografiar, ya el resto lo hace el equipo. Es decir,